Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hablemos de Libros, y en esta ocasión vamos a volver un poco a la temática histórica del canal y os traigo un libro que a mí personalmente me ha gustado bastante, me ha gustado mucho. Es un tema que despierta el interés en mí, si bien es cierto que no soy un gran entendido, no he leído una cantidad de libros gigantesca sobre el tema. Tengo algunos que bueno, son interesantes, algún día hablaré de ellos solamente en concreto, de los libros que tengo de este tema, pero en cualquier caso no tengo muchísimos porque me parece un tema extremadamente complejo para meterte en él, pero sí que despierta el interés en mí, ¿no? Y la verdad es que después de haberme leído este libro, ha vuelto a despertar el interés en mí porque normalmente, ya digo, es un tema muy complejo que se suele centrar demasiado en la lingüística, y en este caso el autor, Alain de Benoist, o de Benoist, no sé cómo se dice muy bien, sin dejar de tratar el tema de la lingüística y sin dejar con ello de hacer un estudio extremadamente profundo. Ahora entraremos un poco más en detalle y detallado del diferente proceso de historia del estudio de los indoeuropeos, sin dejar de tratar, como ya digo, de una forma muy académica el tema. Al mismo tiempo es muy familiar y muy coloquial y es muy fácil de entenderlo por todos, ¿no? Eso ha avivado nuevamente el interés en mí en, bueno, pues volver a hacerme, o volver a iniciar el estudio y conocer más acerca de todo ese proceso de indoeuropeización de Europa. El libro os lo presento ya sin más, lo saca editorial EAS y se llama, aquí tenéis la portada, Los indoeuropeos en busca del hogar de origen. Además, lo de en busca del hogar de origen, nunca mejor dicho, porque la verdad es que a lo largo de todo el libro, especialmente su parte final, se habla exactamente eso, ¿no? De intentar teorizar sobre cuál pudo ser el hogar de origen de los indoeuropeos. Precisamente por eso digo que la mayoría de los libros se suelen centrar mucho en el aspecto lingüístico, que es demasiado complicado si no eres un lingüista, y en este caso Alain de Benoist trata la lingüística, pero también trata el tema de arqueología, también trata el tema de los procesos históricos e inclusive trata algunos temas relacionados con la paleogenética, los estudios de ADN, todo eso muchísimo más moderno que evidentemente en aquellos años, cuando se establecieron los primeros acercamientos a los indoeuropeos, pues no existían. El conocimiento de los indoeuropeos es un conocimiento relativamente nuevo, no tiene más de 200 años, ¿no? Alain de Benoist. Alain de Benoist es un filósofo y político francés, nacido en 1943, que principalmente en sus trabajos giran todos en torno a la identidad europea, al estudio de esos orígenes de los diferentes pueblos europeos y a los orígenes de Europa en sí como entidad cultural, ¿no? Inclusive también el neopaganismo, el paganismo. De hecho, él creo que se reconoce como neopagano. Tiene más de 100 libros escritos al respecto y la verdad es que dentro del mundillo este, digamos, es un escritor muy tenido en cuenta. El texto fue publicado en 1977 en una revista, en la revista Nouvelle École, no sé si se dice así, está en francés, y se recoge en el libro. No obstante, tiene algunos añadidos, como por ejemplo son la introducción a la edición española por Santiago de Andrés y especialmente la parte final del libro, donde hay diferentes escritores como Patrick Boats y Karl Magnus, los cuales establecen, digamos, algunos añadidos precisamente sobre los estudios que ha aportado previamente Alain de Benoist en 1977. De hecho, la parte final es muy interesante para que, por ejemplo, el epílogo, para que os hagáis una idea, incluye la paleogenética y el origen de los indoeuropeos, de la hipótesis estépica de la cultura yamna al retorno de la hipótesis nórdica, por Jesús Sebastián Lorente, el impacto genético de los nómadas en las estepas, la paleogenética de los euroasiáticos antiguos del norte, la gran marcha hacia el oeste, la mezcla del perfil genético europeo, la destrucción de la pacífica e igualitaria vieja Europa, en fin. En este sentido es un libro muy curioso que, como ya digo, se aparta un poco del estudio lingüístico de los indoeuropeos para entrar un poco más en conocimientos actuales relacionados con la genética, con la arqueología, que nos arrojan un poco más de luz para conocer a este grupo enigmático de los indoeuropeos. Vamos por partes para entenderlo todo. ¿Quiénes son los indoeuropeos? Bueno, los indoeuropeos es un tema muy complejo y muy complicado porque fue manchado políticamente a lo largo de la Segunda Guerra Mundial
De hecho, los indoeuropeos son los que se conocieron, o los alemanes, a lo largo de la dictadura nazi, los conocieron como los arios, y serían un grupo de pueblos con un mismo origen del cual descienden todos los europeos, a excepción de los vascos, de los húngaros, aquí entraríamos en matices, de los húngaros y de los finlandeses, de las lenguas húngaras y finlandesas. Es decir, todo ese grupo de pueblos que tenían un mismo origen, una misma lengua, es decir, todas las lenguas europeas, célticas, germánicas, latinas, griegas, bálticas, eslavas, la nórdica por raíz germánica, tienen un mismo origen, por tanto todas proceden de un mismo origen, y al tener un mismo origen, evidentemente, la lengua, tienen un mismo origen étnico o racial, que serían los indoeuropeos, los que los alemanes conocieron como arios. Como el término ha sido muy politizado, a día de hoy pues es muy políticamente incorrecto tratar el tema de los indoeuropeos. Se buscó el término indoeuropeo, que es un término como mucho más académico y digamos que está menos politizado, pero a la hora de la verdad básicamente habla de lo mismo. Los indoeuropeos, por tanto, serían el pueblo original del cual descienden todos los grandes pueblos de Europa. Vuelvo a repetir, celtas, germanos, latinos, griegos, bálticos, eslavos. Prácticamente la totalidad de los pueblos de Europa descienden de un origen único, que sería los indoeuropeos. Normalmente el estudio que se hace para poder detallar cuál fue ese origen es lingüístico, ya que todas las lenguas indoeuropeas o todas las lenguas indoeuropeas están emparentadas y proceden de ese mismo origen, pero últimamente se han iniciado un estudio arqueológico, inclusive un estudio genético, que arrojaría luz a determinadas cuestiones relacionadas pues con la genética, con el ADN, etcétera, etcétera, que nos ofrecen más conocimiento para poder saber realmente cuál era el aspecto y quiénes eran esos indoeuropeos de los cuales hasta ahora únicamente teníamos una conexión lingüística. Por cierto, se me ha olvidado mencionar que los indoeuropeos no solo son poblaciones indoeuropeas, también poblaciones de la India, dieron origen a poblaciones de la India, y también poblaciones de Irán, de las estepas de Irán, ¿no? Los indoarios, que se llamaban antiguamente, o en fin, hoy en día todo lo que son los pueblos de la antigua Persia, del antiguo Irán, eran poblaciones indoeuropeas que estaban emparentadas con las poblaciones de Europa. A partir de esto, espero que haya quedado claro, porque ya digo, es un proceso bastante complicado de los indoeuropeos, de saber quiénes son los indoeuropeos. Entramos un poco más en detalle en el libro de Alain de Benoist, el cual realmente lo que hace es un estudio histórico, nunca mejor dicho, de lo que han sido los diferentes procesos históricos de estudio de los indoeuropeos. Se habla principalmente de los estudiosos del siglo XIX, los cuales del XVIII, XIX, los cuales empiezan a teorizar sobre, una vez ya determinado y encontrado que realmente todas las lenguas europeas tenían un origen común, el ario o indoeuropeo. Los estudiosos alemanes consideran que el origen de todos los europeos está en ellos, de hecho establecen el mundo como el indogermánico, muy alemanes ellos, establecen, como ya digo, que ellos son el origen de todos los pueblos de Europa, y que desde el sur de Dinamarca, el norte de Alemania, se establecieron prácticamente a todo lo que es todo lo que fueron los pueblos de Europa, los principales pueblos de Europa. Esto no hace falta ser muy listos para saber que fue una de las principales influencias nazis para considerarse que ellos eran el epicentro del mundo. Esa teoría está básicamente desechada a día de hoy, nadie la toma en cuenta. Aparecieron teorías nuevas, establecieron el origen de los indoeuropeos seguramente en alguna zona de Asia. Hay un autor francés que estableció una teoría muy curiosa, creo que se llamaba Renard, no sé si se dice así el nombre, el cual establece que desde Anatolia, desde la actual Turquía, los indoeuropeos llegaron por Grecia, y fue desde Grecia donde colonizaron toda Europa, dando por tanto desde Grecia origen a la mayoría de las culturas europeas, cosa que no gustó para nada a los alemanes y su indogermanismo. Esa teoría también está desechada, y a partir de 1966 apareció una teoría nueva por parte de la arqueóloga estadounidense de origen lituano Maria Gimbutas, la cual establece, bajo un estudio, todo esto que estoy resumiendo muchísimo. De hecho, estoy intentando que no me quede un vídeo demasiado denso, lo estoy resumiendo mucho, por tanto, viene en el libro extremadamente bien detallado, extremadamente bien detallado. Decía que Maria Gimbutas establece una nueva teoría basada en la cultura de los kurganes. La cultura de los kurganes, que por cierto es muy interesante. Yo la tenía como muy oscura, muy difusa hasta día de hoy, pero tras haberme leído este libro, la verdad es que, como ya digo, es un libro muy técnico pero muy coloquial,
me ha ofrecido muchas respuestas a muchos temas, ¿no? La cultura de los kurganes, María Gimbutas la establece en diferentes oleadas. De hecho, son 4 oleadas las que establece Gimbutas. Kurgan 1, la cual posiblemente se originó en Kazajistán durante el Mesolítico. De ahí se establece, no van tirando más hacia occidente. Aparece Kurgan 2, que llega hasta el Danubio. Son los pueblos que introducen la esvástica y las ruedas solares. Esto es una cosa muy importante porque antes de la llegada de los Kurgan o de los indoeuropeos, Europa estaba poblada por poblaciones que María Gimbutas denomina como la vieja Europa, que son principalmente poblaciones pacíficas, dedicadas a la agricultura, matriarcales, no especialmente belicosas, y los indoeuropeos o la cultura del kurgan llega como un carro, nunca mejor dicho, con elementos militares dedicados a la guerra. El caballo y el carro de combate se impone con total superioridad a todos esos pueblos matriarcales de la vieja Europa que denomina María Gimbutas, y establecen nuevos conceptos patriarcales dedicados a los dioses solares, a los dioses heroicos, al heroísmo en el combate, y ahí aparece la esvástica, la cual no deja de ser un símbolo solar, representación de esos dioses heroicos solares, ¿no? La esvástica, como ya digo, es introducida en Europa por parte del Kurgan II, originariamente en la zona del Danubio, lo que es la zona de Alemania, pero después se establece por toda Europa. De hecho, en España tenemos innumerables ruedas solares e innumerables esvásticas. Intentaré poner algunas para que lo podáis ver, ¿no? Hay que desmitificar la esvástica. La esvástica no es un elemento político, es un elemento cultural. Aparece el Kurgan 3 en el origen del Mar Negro, también conocida como la cultura diosa Tobo, y aparece la cultura, la cuarta cultura de los Kurgan, del Kurgan, la conocida como Yamna, que esta es la que nos interesa, la cultura Yamna entre el mar de Níper y el Volga, la que es la zona de la actual Ucrania. Intentaré poner un mapa para que se pueda ver. En el libro también se establece una teoría para conocer cuál fue el origen de los indoeuropeos, ya que, bueno, pues evidentemente una vez que tenemos localizado que todos los pobladores de la antigua Europa, todas las lenguas de Europa están original o tienen el origen en un conjunto de lenguas que se denominó como indoeuropeos, había que saber de dónde proceden esos indoeuropeos, ya que no salen de la nada. Todo esto son teorías, aquí se establece en el libro de una forma muy detallada. Ya digo que en términos generales estoy resumiendo todo para que se pueda entender. El libro viene con muchísimo más detalle. Se establece la teoría de que posiblemente todo fuera originario de la época de la glaciación en Europa, de la glaciación de Würm, cuando los, no sé si se dice así, está en alemán, cuando los pobladores de la edad de piedra comienzan desde el norte a escapar de la glaciación poblando diferentes zonas del sur, y ese sería el origen de los indoeuropeos, los pre-indoeuropeos. ¿En qué se basa para lanzar esta teoría? Bueno, pues en una teoría que la verdad es que tiene bastante su lógica, ¿no? Y es en intentar encontrar en esa memoria ancestral, en esa memoria atávica que tenían la mayoría de los pueblos de Europa, intentando buscar un origen en el norte. Lo tienen los griegos con la Hiperbórea, lo tienen los germanos o los nórdicos con la isla de Thule. En general es una cosa como muy recurrente, ¿no? Siempre se buscan los orígenes en el norte. Y es posible, como digo, al menos se teoriza en ese sentido, de que esto se deba a esa memoria ancestral, esa memoria atávica que perduraba en los indoeuropeos, los cuales recordaban que habían procedido o que procedían de viejas poblaciones del norte de Europa en la época de la glaciación, que emigraron hacia el sur y que dieron origen a los indoeuropeos, siendo por tanto esas viejas poblaciones del norte en época de glaciación los pre-indoeuropeos. Insisto, un libro muy muy interesante. En la parte final también se habla de paleogenética, de diferentes halogrupos, incluyendo teorías más modernas para intentar encontrar el origen real de los indoeuropeos, para que podamos tener una visualización con independencia de la lingüística de cómo podían ser los indoeuropeos. Se habla sobre el halogrupo R1b, el cual estaría difuminado por toda Europa y que seguramente en España lo introdujeron los Yamna. Ya sabéis, ese pueblo que se supone que llegó en la Edad del Bronce a la península ibérica, una península ibérica matriarcal, donde pues ellos introdujeron la cultura de la guerra, la cultura del combate, y establecieron una panteón religioso
vinculado al heroísmo de los dioses solares. Se dice que exterminaron a todos los hombres para reproducirse con las mujeres, y ese halogrupo del R1b es precisamente la herencia de esos hombres Yamna que se reprodujeron con las mujeres en la península ibérica y en general en toda Europa. Cuando estamos hablando de los indoeuropeos en origen tenían una forma y un aspecto físico, pero indudablemente cuando comienzan a invadir, entre comillas, todo lo que es Europa, empieza a haber un proceso de etnogénesis dentro de ellos mismos, se mezclan con otras poblaciones ya existentes y pierden ese aspecto originario, dando origen, digamos, grosso modo, a lo que los europeos somos a día de hoy. En esta parte final, como también digo, se establecen algunas cosas curiosas, como por ejemplo una teoría que siempre ha existido acerca de, bueno, si los indoeuropeos eran blancos realmente y eran esos pueblos que antiguamente se llamó como arios, que eran rubios, de ojos azules, antes, los europeos de antes de la llegada de los indoeuropeos, ¿cómo eran? Bueno, pues aquí se establecen algunas teorías, si bien es cierto que a lo largo del libro se establecen otras que están relacionadas, en la cual se comenta que realmente aquellas teorías de los cráneos indoeuropeos que eran como muy prototípicos únicamente de ellos es falsa, no eran prototipos de ellos, en tanto y cuanto en Europa en general ya existían poblaciones desde la edad de piedra que, bueno, pues seguramente tenían los mismos cráneos de los indoeuropeos, que si no me falla la memoria eran los cráneos dilocéfalos, y ya existían anteriormente en Europa antes de la llegada de los indoeuropeos. Si bien es cierto que con independencia de los cráneos se establece en la parte final, de hecho lo establece, os voy a comentar ahora mismo quién lo dice, Carl Magnus, en su apartado El ADN antiguo y el origen de los proto-indoeuropeos, que Europa, posiblemente esos pueblos de la vieja Europa que denomina María Gimbutas y que ocuparían gran parte de la extensión europea antes de la llegada de los indoeuropeos, según los estudios procedentes del Mesolítico, por ejemplo en la península ibérica, el hombre de Braña, en León, de hace unos 7.000 años, se estableció que seguramente tenía los ojos azules por estudios genéticos, la piel más oscura de los actuales europeos y el cabello negro. Muy posiblemente toda esa población, es decir, gran parte de la población de Europa fuese así, luego con aportes de hombres procedentes de Anatolia, que ya sí tenían una piel blanca, ojos castaños y cabellos castaños igualmente, pero se vieron, como ya digo, dentro de lo que fue un proceso de inmigración de los indoeuropeos, que eran rubios, de ojos azules y piel blanca, que sí que introdujeron esa característica dentro de los europeos, mezclándose entre todos y dando origen un poco a lo que los europeos somos a día de hoy. Todo esto aparece en la parte final del libro. Insisto, Indoeuropeos en busca del hogar de origen, de Alain de Benoist, un libro muy interesante, a mí me ha gustado mucho, yo os lo recomiendo si sois estudiosos del tema. La forma de escribir es muy detallada, es muy académica, prácticamente reúne todos los datos de todos los estudiosos que han existido hasta la fecha, pero lo escribe de una forma muy fácil de entender. A mí me ha gustado mucho y la verdad es que lo voy a tener con mucho cariño en la biblioteca que tengo. Algún día haré un vídeo sobre los diferentes libros que tengo de indoeuropeos, del proceso de indoeuropeización de la península ibérica. Algunos son verdaderos ladrillos que no hay quien se los trague. Este yo diría que a día de hoy es el más claro, el que se puede leer con mayor facilidad y el que, sin dejar de ser académico, insisto, lo trata de una forma muy coloquial para que todo el mundo lo pueda entender. Si bien es cierto que es un proceso muy complicado, como podéis ver en el vídeo, el cual no sé si se está entendiendo, si no se está entendiendo, pero realmente estoy intentando resumir todo de una forma muy coloquial para que se pueda comprender, lo cual es bastante complicado. Así que los indoeuropeos en busca del hogar de origen, editorial EAS, un libro que os recomiendo a todos vosotros si os interesa toda esta etapa oscura que precede a los pueblos de Europa y que son los orígenes en la edad del bronce, en la edad de piedra, de todo lo que pues vino mucho tiempo después. Nada más, nos vemos en otro vídeo, hasta la próxima.